José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el día miércoles 23 de marzo. Se están cumpliendo 28 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato en 1993, candidato del PRI a la presidencia de la República. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Los saludo pues a nombre también de Óscar Holguín. Óscar, ¿cómo te va? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes a ti y a los amigos del auditorio. Hoy nos toca saludar al equipo de los rudos. José Luis Arévalo, Isaac Morán en la coordinación de información, Francisco Rosales coordinando contenidos, la producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez, coordinación de entrevistas Héctor García Vega y Adrián Moscoso, Claudia Medina en la asistencia general y el agradecimiento de nosotros a Uno TV por todas las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Vamos directamente con lo más importante. Para comenzar, nos informa Javier Giles que ya hay un principio de acuerdo entre los transportistas de la República Mexicana y el gobierno federal. Los transportistas le dan un mes de plazo al gobierno para atender sus demandas. Adelante, Javier Giles. 4 horas duró la reunión entre los transportistas del país y representantes de varias secretarías e instituciones del Estado para buscar solucionar las peticiones que les afectan. Inseguridad, tarifas muy altas, aumento en las casetas, extorsión de autoridades de los 3 niveles de gobierno, lentitud y burocracia en los trámites, pero sobre todo los asaltos es lo que más les afecta. El dirigente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, AMOTAC, Rafael Ortiz, dijo al terminar la reunión que hubo representantes de las secretarías de Gobernación, de Economía, de Hacienda, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, del Servicio de Administración Tributaria, de Caminos y Puentes Federales y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes se comprometieron a solucionar todos los puntos expuestos porque, dijo, 97,000 afiliados a esta organización ya no pueden seguir trabajando y viviendo así. Nos atacan por todos lados, que los permisos para entrar a las ciudades, que el alza de las autopistas de cuota, que no cumplen con las condiciones que ofrecen, pero sí te las cobran, los permisos para entrar a descargar, la autorización para los fulles, que no ha avanzado para nada, para revisarlos, y sí ha avanzado para darle permiso a quien lo solicite. Entonces realmente ellos mismos han creado una desestabilización y una inseguridad en el país en cuestión carretera. El dirigente de los 97,000 transportistas con 410,000 vehículos sostuvo que desde este jueves van a tener reuniones en las secretarías e instituciones del gobierno que participaron en esta reunión y esperan buscar las soluciones a todo este tipo de problemas porque advirtió, si en un mes no hay avances importantes, volverán las movilizaciones. Pero existe la amenaza de parte de nosotros de que si no se cumplen las peticiones como se están exponiendo, en un mes vamos a tener una reunión y de ahí decidiremos si nos vamos nuevamente a manifestar. En la Cámara, Óscar Jiménez, en Telefórmula, Javier Giles. Bueno, por lo menos nos dan un mes de respiro en caso de que no se cumplan las demandas planteadas ante las autoridades federales mencionadas por el líder de los transportistas, pues ellos se irán nuevamente a bloqueos y a paros y desde luego buscan que se paralice todo el país. El gobierno tiene ese mes de plazo para empezar a darles respuesta a sus peticiones. Tenemos más noticias importantes en pocas palabras con José Luis Arévalo. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Pepe. Efectivamente, llegó un día esperado, sobre todo para los miembros de la Alianza Atlántica en este conflicto de Rusia y Ucrania, porque el presidente estadounidense Joe Biden llegó a Bruselas, la capital de Bélgica, pero también sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde pretende tener varias reuniones con sus socios de la OTAN para tratar el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, ha declarado formalmente que miembros de las Fuerzas Armadas rusas cometieron crímenes de guerra allá en Ucrania.
El presidente Andrés Manuel López Obrador propone venta de garnachas, sí, de garnachas, en el aeropuerto Felipe Ángeles, en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. En tanto, la responsable de la sección Quienes quieren las mentiras, Ana Elizabeth García Vilchis, dijo que se destapó una ola de racismo y clasismo por la venta de tlayudas en la ceremonia de inauguración de dicho aeropuerto. Actores y cantantes se unen para protestar contra la tala de árboles ocasionada por la construcción del Tren Maya. El presidente López Obrador, por su parte, aseguró que Eugenio Derbez y Rubén Albarrán son pseudoambientalistas y que nunca dijeron algo cuando se quiso construir el aeropuerto en el lago de Texcoco. Lanzan una red de comunicadores del pueblo en favor de la 4T. Cabe recordar que legisladores de Morena anunciaron la creación de esta organización que aseguran busca difundir información veraz, objetiva y oportuna sobre los temas del acontecer nacional. Y en otras cosas poco agradables, la violencia no cede en nuestro país, no cesa aquí en la República Mexicana. En Celaya, Guanajuato, ya localizaron 5 cuerpos calcinados, mientras que María del Pilar Ávila, la gobernadora en Baja California, respondió abrazos no balazos ante amenazas del crimen organizado en su contra. Y un incendio forestal sorprendió a las autoridades de Tepoztlán, en el estado de Morelos. El responsable, un sujeto apodado El Pipiolo, ya fue detenido. Este incendio no causa afectaciones a poblados cercanos, pero se suspendieron las clases en esta zona. Parte de lo importante, las noticias en pocas palabras. También es noticia informarle a usted que un fuerte tornado azotó la ciudad de Nueva Orleans, dejando por lo menos una víctima mortal y millones de dólares en pérdidas materiales. Bueno, también le voy a informar a usted. Sí, también le voy a informar a usted que ya está en la línea telefónica la comunicación con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. Él tiene detalles de la información y del pronóstico del tiempo. Adelante, ingeniero. Pepe, muy buenas tardes. El riesgo el día de hoy de tornados y granizadas por tormentas severas en un corredor que va desde Florida, Alabama, la zona de las Carolinas, Georgia y Virginia, nevadas en Chihuahua y Coahuila, aire seco, caluroso, combinado con una baja presión y el impulso de corrientes verticales seguirán ocasionando el riesgo de formación de tolvaneras y la propagación en incendios de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Valle de México y Morelos. Temperaturas arriba de 40 grados centígrados en Jalisco, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Pepe, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Alberto Hernández Unzón. Ya mañana comentaremos contigo las condiciones climatológicas para el partido de fútbol que jugará la selección mexicana contra el equipo de Estados Unidos en esta competencia de CONCACAF eliminatoria para buscar un boleto al Mundial de Qatar 2022 a finales de este 2022. México, si vence a Estados Unidos, estaría amarrando ya definitivamente el boleto. Si no gana el partido, bueno, pues se las va a ver todavía muy difíciles. Tenemos el contacto en vivo, en directo con José Luis Cuevas, el pintor José Luis Cuevas de la Fórmula Es Deportes. Él está en los alrededores del Estadio Azteca, todo preparado. José Luis, ya llegaron los americanos, ya llegaron los gringos, pero no van a querer comer tlayudas, no se vayan a enfermar, les vaya a dar, ya sabes, la venganza de Moctezuma. Prefieren sus tortas gringas, las hamburguesas. ¿Cómo te va? Adelante. ¿Cómo estás, Pepe? Te saludo con mucho gusto. Así es, nos encontramos en el Estadio Azteca, ya en la cancha del Estadio Azteca. A mis espaldas podemos ver totalmente en vivo lo que es el reconocimiento de cancha del equipo norteamericano, que bien mencionas, llegó esta tarde, estuvo algunas horas en su hotel de concentración, atendieron vía Zoom a los medios de comunicación. Hay mucha confianza en el equipo norteamericano de poder dar el primer aztecaso oficial, la primera victoria de eliminatoria. Hay que recordar que ya han ganado
en alguna ocasión un partido amistoso aquí en el Coloso de Santa Úrsula, pero en lo que se refiere a eliminatorias les ha costado y bastante al equipo de las Barras y las Estrellas. Destacar que llega con algunas ausencias importantes, entre ellas desde luego Weston McKennie de la Juventus, un tipo que juega en medio campo, que juega bastante bien y que es un hombre fundamental, lo mismo que Sergiño Dest, que es un lateral del Barcelona, y Aronson, que es sin duda el presente en el ataque del equipo norteamericano. El hombre a destacar es Christian Pulisic. El día de hoy, tanto Pulisic como su entrenador Greg Berhalter hablaron ante los medios de comunicación, hablaron sobre lo que puede ser ganar en un Coloso de Santa Úrsula, que por cierto tendrá 50,000 aficionados. Vamos a escuchar a Berhalter, al técnico de los Estados Unidos. I just think it's understanding what type of game it's going to be. Todo se trata de entender el tipo de juego que será. Será un juego de alta competencia. Cuando estos dos equipos se unen es el juego que se produce. And we have to be up for that type. Tenemos que estar listos para este tipo de juego y estoy seguro que los chicos entienden lo que significa. Understand is the type of game it's going to be y todo lo que se necesita para competir y ganar. And to win the game. This is probably the biggest week of our lives. Esta es quizá la semana más importante en nuestras vidas como cuerpo técnico. He dirigido en clubes y esto es mucho más grande que eso. Estamos muy cerca de la calificación. Nos hemos apegado todos a la manera de trabajar. Eso lo hace más fácil y es lo que nos ha traído hasta aquí. Y la otra cosa que es importante es siempre vivir el momento, hacer presión en el momento, poner atención en el momento y siempre estar ahí. Paying attention in the moment and going from there. Parte de lo que ha comentado el técnico Craig Berhalter, habrá que señalar de este entrenador que en un inicio Greg estaba hasta cierto punto con varias dudas por parte del entorno de los estadounidenses. Sin embargo, el equipo ha venido de menos a más, está igualado en puntos con la selección mexicana de fútbol con 3 goles más que el equipo mexicano y por ello es segundo en la clasificación. Es un partido clave entre México y Estados Unidos. Te comentaba, Pepe, que en este caso Estados Unidos nunca le ha podido ganar a México un partido de eliminatoria en el Coloso de Santa Úrsula, pero también hay que decirlo, desde 2009 México no puede ganarle a Estados Unidos un partido eliminatorio aquí en el Estadio Azteca. Han sido en su momento 2 empates, 1-1 hace 4 años con Carlos Vela marcando uno de esos goles y en el proceso rumbo a Brasil 2014 fue un empate sin goles. Desde el 2009 con aquel partido donde Israel Castro y Miguel Sabá marcaron, el equipo mexicano no le ha podido ganar aquí al equipo norteamericano. La selección mexicana de fútbol, por otro lado, te comento, está en estos momentos, estamos a la espera de la conferencia de Gerardo el Tata Martino, una conferencia que se ha retrasado porque el entrenamiento ha comenzado un poco más tarde y en este caso, pues Martino está analizando todavía lo que puede ser el 11 que presentará el día de mañana. Todo apunta a que Néstor Araujo está descartado y que la central sería con Moreno y Montes. Estaremos atentos a cualquier reporte al respecto, Pepe, de la conferencia en vivo de Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana de fútbol. Te hablaba que es un partido clave, pero también un partido donde el empate hasta cierto punto tanto a México como a Estados Unidos no les hace nada mal, tomando en cuenta que México visitará Honduras el domingo y ahí podría confirmar su boleto a la Copa del Mundo, y Estados Unidos tendrá que enfrentar a Panamá que enfrenta a Honduras el día de mañana y que si Panamá gana se acercaría muchísimo a México y a Estados Unidos. Pepe, es el reporte que te tengo desde el Estadio Azteca. José Luis Cuevas, una pregunta nada más importante. Dices tú que va a haber ¿cuántos aficionados? Dijiste 40,000, un poco más. Y te pregunto, 50,000, muy bien. 50,000 aficionados tendrán derecho a entrar al Estadio Azteca. No es la capacidad total del estadio, obviamente, es un porcentaje importante, sí. Pero ¿cómo van a ser las autoridades que van a estar encargadas de la seguridad y la vigilancia del público que asiste al estadio? ¿Cómo van a hacer para evitar el grito maldito? Sí, es sin duda una de las cosas que se están viviendo. Habrá que señalar en este caso, cuando comience en estos momentos la conferencia con Gerardo el Tata Martino, estaremos atentos para ver si nos da tiempo poder entrar con parte de lo que señala el técnico del equipo nacional. Hay que decir que hay un dispositivo de seguridad
que sabemos perfectamente se ha hecho desde aquellos incidentes que sucedieron en Querétaro con más énfasis. En cuanto a las medidas del protocolo para evitar el grito homofóbico y discriminatorio, también se ha hecho ya un ejercicio de credencialización y de registro previo al partido. Se hicieron 2 ejercicios frente a Panamá y a Costa Rica y se espera en esta ocasión, por ello no habilitaron todo el estadio, pese a no tener ninguna otra situación, es porque ellos creen que pueden controlar 50,000 en este momento con credencialización, con registro perfectamente, y hay que decir el mensaje como es. Por ahí en redes sociales se señalaba que el aficionado se quería inconformar gritando en el Estadio Azteca. El que grite en el Estadio Azteca va para afuera, Pepe, se va a tener un circuito cerrado para poder ver justamente quién grita, dónde está ubicado y sacarlo del inmueble del Coloso de Santa Úrsula, y así también comentar en este caso lo que se refiere a palcos, ¿no? Que es la zona donde están más que identificados, y es el resto, plateas y desde luego la entrada general, donde tendrán que hasta cierto punto tener todo muy bien estructurado para evitar justamente esa situación. Nos han dicho, incluso se ha mencionado el día de hoy, que FIFA, en cuanto a sus protocolos, en cuanto a erradicación, está contenta con la forma en que la Federación Mexicana de Fútbol está tratando de erradicar el grito. Parece que no habría sanciones contra la Federación Mexicana de Fútbol si cumple con estas situaciones de sacar justamente a todo aquel que grite en el Coloso de Santa Úrsula el día de mañana, Pepe, en un juego clave en muchos sentidos para la selección nacional. Estaremos atentos a tu crónica, si nos permites, el día de mañana, José Luis Cuevas, previo al partido, y luego, claro, los comentarios al día siguiente respecto a lo que haya resultado. Estaremos muy atentos. Que te vaya muy bien. Gracias por esta colaboración. Atentos, Pepe, hasta mañana, y pendientes de la conferencia de Gerardo Martino y en todos los espacios de Grupo Fórmula, con cobertura tanto aquí en Honduras como en su regreso para enfrentar a El Salvador de este miércoles en 8. Muy bien, atentos pues, y también pendientes, como bien dices, José Luis Cuevas, de la Fórmula Es Deportes. Después de corte, comentaremos con usted que Estados Unidos ha acusado formalmente a Rusia de crímenes de guerra. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, considera que Vladimir Putin ha lanzado ataques indiscriminados dirigidos deliberadamente contra civiles. El parte de guerra del día 28 de la invasión de Rusia contra Ucrania, después de corte. Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. La mañana del miércoles, los bombardeos han alcanzado viviendas en las afueras de Kiev. Hay largas filas para quienes huyen de Tisabeks. La gente muere de hambre en zonas ocupadas o sitiadas. La OTAN ha pedido insistentemente a Rusia que pare su ataque a Ucrania. Esta intervención fue más corta que en otros lugares y tuvo menos referencias históricas. No se trata de Ucrania, se trata del orden mundial. Diplomáticos declarados personas non grata. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Este miércoles ha llegado la acusación oficial. Estados Unidos considera que Rusia ha cometido crímenes de guerra. Así lo ha hecho saber Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, mediante un comunicado. Escribe: hoy puedo anunciar que, basándonos en la información actualmente disponible, el gobierno de Estados Unidos entiende que miembros de las fuerzas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Estados Unidos concluye que las tropas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Ya no son solo declaraciones. El Departamento de Estado ha llegado a esta conclusión tras recabar datos de las agencias de inteligencia e información pública. Además, ha señalado que seguirá recogiendo pruebas y que las compartirá con otros aliados e instituciones para que los autores puedan ser procesados en el futuro. Polonia ha decidido expulsar a 45 diplomáticos rusos porque considera que trabajan para el servicio de inteligencia ruso. El gobierno polaco ha convocado también al embajador, que ha dicho: lleváis muchos años imponiéndonos sanciones sin parar, incluso antes de 2014. ¿Acaso nos han detenido alguna vez? Antes de informarle de la visita que está por iniciar el presidente Joe Biden, precisamente en Bélgica, para reunirse con sus aliados y socios
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, primero le informo cómo va la situación militar, digamos, más alarmante hasta el momento. Continúan los ataques rusos sobre zonas civiles. Los bombardeos han alcanzado viviendas afuera de Kiev, la capital. Se cumplen 28 días de la invasión rusa de Ucrania y nada apunta a que la guerra vaya a terminar pronto. La mañana del miércoles los bombardeos han alcanzado viviendas en las afueras de Kiev. Algunos, como el septuaginario Volodymyr Okrimenko, han perdido su hogar. Su hermana y su cuñado estaban dentro de la casa. Mi hermana y su marido. Compartimos esta casa 2 familias. Mi hermana golpeaba una ventana gritando: "Nos estamos quemando". Estancado e incluso expulsado de algunas de sus posiciones terrestres, el ejército ruso sigue castigando a Ucrania por aire, donde tiene una clara superioridad militar. Los vídeos difundidos por el Kremlin muestran ataques de lo que han llamado precisión y el uso de misiles cada vez más sofisticados desde posiciones lejanas. Sin embargo, las imágenes satélite muestran una destrucción generalizada de todo el país. Esto es lo que está sucediendo, lo que le podemos informar respecto a lo más destacado en los movimientos de carácter militar. Entre tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que casi 100,000 personas están atrapadas en la ciudad de Mariupol, en las costas del Mar Negro. Se están enfrentando a la hambruna en medio de los constantes bombardeos rusos. No hay agua, no hay comida, no hay gas, no hay electricidad, hay temperaturas bajo cero. En un mensaje a través del video, Zelensky reiteró sus peticiones para que Rusia permita corredores humanitarios seguros. Señaló que los civiles se están enfrentando a condiciones inhumanas. Por cierto, hoy Rusia rechaza con énfasis ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, rechaza formalmente la propuesta de México y Francia sobre el cese de hostilidades en Ucrania con fines humanitarios. Al analizarse en el Pleno de Naciones Unidas, la propuesta de Rusia tildó de antirruso el discurso tanto de México como de Francia. En la Asamblea General debaten 2 resoluciones. La primera, que cuenta con el respaldo de Ucrania, además de los países de la Unión Europea y Estados Unidos, exige el cese inmediato de las hostilidades por parte de la Federación Rusa contra Ucrania, en particular de cualquier ataque contra civiles y objetivos civiles. Every day of the Russian war against Ukraine aggravates humanitarian situation further and further. Cada día de la guerra de Rusia contra Ucrania agrava más la situación humanitaria. En resumen, ya ha alcanzado el nivel de desastre humanitario. La gente muere de hambre en zonas ocupadas o sitiadas. La gente está siendo asesinada en su intento de huir de las zonas afectadas por el conflicto. Las ciudades están siendo reducidas a escombros por los bombardeos, dijo el embajador ucraniano. La segunda resolución, propuesta por Sudáfrica y con el apoyo de otros países africanos, evita señalar a Rusia y pide a todas las partes en conflicto el cese inmediato de las hostilidades. Hay un hecho destacado. Está centrado en la llamada telefónica sostenida por Volodymyr Zelensky con el Papa Francisco el día de ayer, en donde Volodymyr Zelensky le está pidiendo al Papa su intermediación en este conflicto. La plática se produce cuando el líder católico criticara la invasión rusa al calificarla de repugnante y de masacre insensata. Zelensky reveló que le explicó al Papa el papel mediador de la Santa Sede para acabar con el sufrimiento humano. Dijo, sería bienvenido. Y llama la atención porque Ucrania es un país mayoritariamente ortodoxo, tiene una importante minoría greco-católica dependiente del Vaticano, concentrada sobre todo al oeste del país. Y el presidente es judío. Llama la atención por qué Volodymyr Zelensky acude al Papa para pedir su mediación, siendo que su país mayoritariamente es ortodoxo y él personalmente es judío. Nos despertó inquietud
este planteamiento y le pedimos por ello al doctor Jorge Trasloceros, académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos ayude a entender por qué Volodymyr Zelensky pide la mediación del Papa. Jorge, doctor Trasloceros, gracias por aceptar la invitación para este espacio de Grupo Fórmula. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Pepe, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Ojalá el motivo fuera distinto, pero aquí estamos con mucho gusto. Mira, parte has adelantado en la introducción al comentario. Yo creo que hay 4 elementos que me parece que son muy importantes para entender la actitud de Zelensky, ¿no? Bueno, primero, él está invitando a todo mundo a que intervenga, a que medie. Pero ¿por qué el Papa? ¿Por qué el Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica Romana? Primer factor, me parece que la condena de la Santa Sede ha sido decisiva, sin ambajes, sin medias tintas. Se trata de una masacre inútil, inhumana, que la guerra es una derrota para la humanidad. Han corrido ríos de sangre y lágrimas, vivimos horas oscuras. Acaba de escribir una carta el Papa al respecto. Es decir, la posición del Papa y de la Santa Sede es muy clara. Segundo, ¿cómo trabaja la diplomacia de la Santa Sede? La diplomacia de la Santa Sede ya está en el terreno de los acontecimientos y tiene 2 características muy importantes. Primero, se hace cargo de la crisis humanitaria, que tal vez es el problema más grave ahorita en Ucrania. Es decir, Rusia claramente está agrediendo a la población civil para generar una crisis muy profunda y la Iglesia ya intervino en ese terreno. Segundo, es un país básicamente cristiano en 3 grandes confesiones, como tú mismo lo has declarado. Y es el tercer elemento que hay que poner aquí, el elemento religioso. Hay una parte, todos son de rito bizantino. Las 3 grandes iglesias de Ucrania son de rito bizantino. Una pequeña está en comunión con Roma, que es la greco-católica. Otra depende del patriarcado de Ucrania, es una iglesia nacional, como las iglesias ortodoxas. Y otra tercera parte depende espiritualmente del patriarcado de Moscú. Desgraciadamente, el patriarca de Moscú, Kirill, se ha declarado a favor de la guerra. Entonces tenemos también una dimensión espiritual de esta guerra, ¿sí? En donde la diplomacia del Vaticano lo que quiere es evitar que se convierta en una guerra religiosa, y esto es fundamental para cualquier intento de paz. La intermediación de la Santa Sede en esto, cuarto elemento, que tiene una enorme experiencia en mediación de conflictos. Sí, el Papa puede ser un factor para evitar una guerra interna civil de carácter religioso que indudablemente Putin le está impulsando a través del patriarca Kirill, ¿sí? Y a través de la experiencia y la mediación, porque la Santa Sede tiene muchos contactos, a diferencia de las diplomacias nacionales, a nivel de tierra, ¿sí? A nivel de parroquia, a nivel de obispos ortodoxos, católicos, de todo tipo. Entonces, esta capacidad de interlocución a muy distintos niveles, la capacidad que tiene la Santa Sede de evitar que esto se convierta en una guerra de discurso religioso, a mí me parece que son factores muy importantes que Zelensky está tomando en cuenta para invitar al Papa. Y además, el Papa Francisco sí se ha ganado una autoridad espiritual, una autoridad moral a nivel mundial por sus distintas iniciativas, sea en el Amazonas, sea a favor de los migrantes, sea siempre intervención de paz. Y recordemos algo muy importante, Pepe. Cuando el presidente Obama hace años anunció que iba a haber bombardeos sobre Medio Oriente, que iban a escalar la guerra, el Papa llamó a un ayuno mundial y convenció al presidente Obama de parar eso. No creo que pueda convencer a Putin, no sé quién pueda convencer a Putin, ciertamente, yo creo que nadie, pero indudablemente sí puede la Santa Sede mover distintos factores a nivel de tierra, evitando una guerra religiosa y sumar las fuerzas cristianas que son mayoritarias en Ucrania, en sus 3 grandes confesiones, siempre en beneficio y a favor de la paz. Porque de la guerra se pierde todo y no se gana absolutamente nada. Creo que estos son los factores que están jugando en la mente de Zelensky y, por supuesto, toda mediación, toda intermediación es muy importante. Un dato que debe llamar a tristeza.
El Papa ha buscado en reiteradas ocasiones al patriarca Kirill, al patriarca ortodoxo de Moscú, y le ha negado la entrevista y le ha negado la llamada hasta este momento. No sabemos cuándo se pueda dar, pero lo que sí es un hecho es que la Santa Sede no dejará de insistir en tener esa interlocución directa. Siempre llega el momento y lo importante es siempre mantener la puerta abierta. ¿Y la comunidad judía? La comunidad judía, acuérdate que sufrieron una represión brutal durante la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo una minoría, pero es una minoría imaginativa, como decía Benedicto XVI. Es una minoría imaginativa que ha trabajado en muy diversas ocasiones en alianza con la Iglesia Católica, ¿sí? Y finalmente hay todo un diálogo interreligioso promovido por la Santa Sede, en donde los judíos juegan un papel muy relevante y muy importante dentro de las iniciativas de paz de la Santa Sede, y el diálogo interreligioso tiene que ver precisamente con esos vínculos hacia la paz, lo cual involucra a Israel, lo cual involucra grandes comunidades judías en Estados Unidos, en Europa y en distintas partes del mundo, incluso dentro de Rusia. Y esto obviamente también tiene que estar jugando. Entonces, la capacidad de interlocución de la diplomacia de la Santa Sede, las iniciativas religiosas de la Santa Sede, en el diálogo ecuménico, que es entre cristianos, y el diálogo interreligioso, que involucra a judíos y a musulmanes, porque también hay una comunidad musulmana importante dentro de Ucrania, ¿sí? Y sobre todo dentro de Rusia, todo eso puede dejar un factor que poco a poco vaya estableciendo elementos en la consecución de un diálogo por la paz. Es sumar, mientras Putin se aísla y resta, Zelensky parece que quiere ir sumando, y a mí me parece que la diplomacia de la Santa Sede está muy a disposición, muy dispuesta a este tipo de iniciativas en el diálogo interreligioso y en el diálogo ecuménico. Gracias, Jorge. Gracias, doctor, por ayudarnos a entender con mayor claridad, desde luego. Estamos para servirles a ti, a todo tu público. Muchas gracias, Pepe. Cuídense mucho, por favor. Gracias, muy buena tarde. El doctor Jorge Trasloceros, académico del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Seguimos con el parte de guerra después de un corte. Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Le comentábamos hace un instante que el presidente Joe Biden de los Estados Unidos viaja a bordo del Air Force One rumbo a Bruselas, la capital de Bélgica, que también es al mismo tiempo la capital de la Comunidad Europea en términos políticos y diplomáticos, y también donde está la sede de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, la Alianza Militar de Occidente. El presidente Biden llega con una carpeta llena de iniciativas, promoviendo seguramente que los europeos, sus socios, se animen a imponer todavía mayor número de sanciones en contra del régimen encabezado por Vladimir Putin. Vamos a Washington, allá se encuentra Armando Guzmán, corresponsal en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Allá son las 7 de la noche con 40 minutos. Armando, estamos contigo en Washington, donde comienzan a florecer ya los cerezos en esta época del año. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Gusto de estar contigo. Date cuenta que por el cambio de hora y por el adelanto y todo este tipo de cosas, en Europa en este momento ya es día 24 y ya se cumplió ahora el segundo mes de esta invasión de Rusia a Ucrania. Por eso es importante lo que está ocurriendo este día precisamente en Europa, que es la reunión de los 30 jefes de Estado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El presidente Biden salió esta mañana de Washington y antes de irse dijo que una de sus preocupaciones, y esto ha estado hablando de esto desde hace varios días, es el uso de armas químicas o el posible uso de armas químicas dentro de Ucrania. El señor Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, el día de hoy en Bruselas volvió a hablar también acerca de este mismo temor. Te voy a decir, es el peor conflicto armado en Europa, con la peor cantidad de refugiados, con la mayor crisis de refugiados en Europa también. Son ya más de 3.6 millones de refugiados los que hay. Ahora, Estados Unidos está ampliando todo el alcance de las acusaciones que hay contra Rusia y dice que
varios de los miembros de sus Fuerzas Armadas, comandantes y miembros de las Fuerzas Armadas deben ser acusados de crímenes de guerra por las acciones que han tomado dentro de Ucrania. Esto está haciendo mucho más difícil cualquier tipo de arreglo por un arreglo pronto o diplomático de esta situación. Y te voy a decir, lo que van a hacer mañana los 30 jefes de Estado es aumentar las sanciones a las élites rusas y a los miembros de la Duma, la Cámara de Diputados de Rusia. Muchos de los miembros van a ser castigados también con sanciones que van a buscar el dinero que tengan fuera de ese país y también sancionándolos para no poder viajar o para no poder entrar a ninguno de los 30 países que son miembros de la organización. También habrá acuerdos para bloquear la evasión de esos castigos, no solamente por parte de ellos, sino también por parte de los millonarios y los millonarios rusos y por miembros de las Fuerzas Armadas rusas. Y habrá un aumento de tropas de OTAN y de Estados Unidos. 4 nuevas divisiones de soldados que estarán mudándose al este de Europa como resultado de la reunión mañana. Biden dice que hay que tener mucho cuidado porque entre más pongan a Putin en contra de la pared, más peligroso se puede hacer el tipo de respuesta que el de... Y por último, déjame decirte, de acuerdo con los ucranianos, van 15,000 soldados muertos, 6 generales muertos rusos. En realidad, Rusia reconoce que son 3, más el comandante de maniobras militares en el Mar Negro. Esta situación se está poniendo muy difícil y el día de hoy también en Washington el asesor de seguridad nacional del presidente Biden dijo que esta guerra no se va a terminar ni pronto ni fácil. Eso es lo que tenemos el día de hoy para ti, Pepe. Gracias, Armando. Gracias por este reporte en vivo desde la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos. Por cierto, después de estar en Bruselas, el viernes va a viajar, pasado mañana, tiempo de nosotros, va a viajar a Varsovia, la capital de Polonia, el presidente Biden, para mantener una reunión bilateral con el presidente de Polonia, Andrzej Duda. Esta mañana, antes de abordar el avión TP-01 rumbo a Bruselas, Biden declaró a la prensa que considera muy creíble la opción de que el ejército ruso comience a emplear armas químicas en el frente ucraniano. Y por esta razón es que se está preocupando, se está pidiendo que se formen 4 nuevos batallones, lo que explicaba Armando, batallones multinacionales en Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria ante esta grave amenaza rusa. José Luis Arévalo, tú tienes más datos de lo que ha tenido hoy Zelensky como conversaciones con el Parlamento francés. Adelante. Sí, mira, vale la pena señalar, Pepe, que Zelensky ha sido muy inteligente a la hora de hablar con congresos de los países aliados. Primero fue con el Congreso de Estados Unidos y les manejó y les recordó lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando fueron atacados en Pearl Harbor, invitándolos de alguna manera para que apoyaran la labor que está realizando a favor de Ucrania. Cuando habló con el Parlamento Europeo les recordó una Europa dividida en Alemania por el muro de Berlín. Y ahora que habló con el Parlamento francés, les recordó algunas frases de la Revolución Francesa. Zelensky afirmó que en Ucrania se juega el destino de la fraternidad, la libertad y la igualdad en toda Europa. Bueno, fue recibido, como ha ocurrido en otros lugares, ¿no es cierto?, con standing ovation, aplausos de pie, pero personalmente me pareció que esta intervención fue más corta que en otros lugares y tuvo menos referencias históricas. Por ejemplo, él, en lo que respecta a la historia de Francia, recordó sobre todo la batalla de Verdun, que opuso a Alemania y a Francia durante la Primera Guerra Mundial en 1916. Dijo: los bombardeos que atacan hoy a Mariupol me recuerdan justamente la batalla de Verdun, pero se dirigió sobre todo a ese papel de líder que ha tenido el presidente Emmanuel Macron, de mediador. Él dijo primero estar muy contento de que la demanda de Ucrania de ingreso a la Unión Europea ocurra durante la presidencia francesa de la Unión Europea y recordó que el presidente Emmanuel Macron y Francia en general han tenido un rol muy importante en las negociaciones de tipo Normandía que sentaron a la mesa al presidente Zelensky, al presidente ucraniano con Vladimir Putin. Él dijo: Francia ya sentó una vez a Rusia a hablar de paz, ojalá que lo pueda hacer nuevamente. Y mientras Zelensky invita a los aliados para que le apoyen, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que a partir de ahora le va a exigir
que le paguen en rublos todo el gas que vende a países hostiles, incluyendo los de la Unión Europea, y dio a las autoridades una semana, solamente una semana, para aplicar el nuevo sistema. Putin pidió al Banco Central y al gobierno que pongan en marcha en el plazo de una semana este nuevo sistema que debe ser, dijo Putin, claro, transparente y que también implica la adquisición de rublos en el mercado de divisas ruso. Mientras que en las Naciones Unidas, Anatoly Chubais, economista que diseñó las privatizaciones postsoviéticas y que representaba al Kremlin ante el Organismo para el Cambio Climático, dejó Rusia, se fue. Uno de los aliados de Putin abandonó Rusia. Chubais, uno de los que marcaron esta carrera de Vladimir Putin hacia el poder, es el primer alto cargo ruso que renuncia por la guerra contra Ucrania. Anatoly Chubais ha presentado su renuncia y ha abandonado el país, citando su oposición a la guerra del presidente Vladimir Putin en Ucrania. Se convierte en el funcionario de más alto nivel en romper con el Kremlin por esa invasión. Chubais, de 66 años, es uno de los pocos reformadores económicos de la década de los 90 que ha permanecido en el gobierno de Putin y ha mantenido estrechos vínculos con funcionarios occidentales. Mientras tanto, conocido como el arquitecto de las privatizaciones en Rusia en la década de 1990, le dio a Vladimir Putin su primer trabajo en el Kremlin a mediados de esa década de los 90. Inicialmente dio la bienvenida a su ascenso al poder a finales de esa década. Ya bajo el mandato de Putin ha asumido los principales puestos en grandes empresas estatales hasta que el presidente le nombró enviado para el desarrollo sostenible y la acción climática el año pasado. Pues esto ocurre en la escena del conflicto y los alrededores europeos. Esto de que Putin le exige a Europa consumidora del petróleo ruso que le pague ese combustible en rublos es una respuesta a las sanciones en términos económicos impuestas justamente por Occidente, con Estados Unidos a la cabeza. Aquí en México, mientras tanto, mientras todo esto ocurre, en la Cámara de Diputados se instaló el Grupo de Amistad México-Rusia. El embajador de aquel país justifica la invasión de Ucrania. Le voy a contar qué fue lo que pasó hoy. Esto a través de mi compañera Maru Rojas. Un grupo de amistad que estaba programado para instalarse justo 8 días antes. La Junta de Coordinación Política determinó que era una imprudencia en medio de la guerra. Y en el mismo salón donde hace 2 semanas recibían con aplausos a la embajadora de Ucrania, se acabó la prudencia y este miércoles también hubo aplausos para el embajador ruso Víctor Coronelli, quien aclaró que Rusia no empezó esta guerra. Rusia le está poniendo fin a 8 años de muerte, más de 14,000 rusos fallecidos en una guerra olvidada por los medios de comunicación occidentales, mujeres y niños que vivían en sótanos de la zona de Donbass en Rusia, escondiéndose del ejército ucraniano. Por ello, lo que busca hoy su presidente Vladimir Putin es solo desmilitarizar al ejército ucraniano y contrarrestar el embate de la OTAN y el desprecio que el mundo hace de sus artistas. Nadie lo difunde. Equipos deportivos, incluso los paralímpicos en Beijing, que luego de 4 años de ardua preparación no les permitieron competir. Pero hoy los tiempos que vive el mundo son sumamente difíciles, dijo el embajador Víctor Coronelli. Que son bastante complicados en estos tiempos complicados para mi país, que enfrenta no solo una operación militar especial en Ucrania, sino también una tremenda guerra mediática. Por eso yo repito que valoro mucho este gesto de demostración de amistad, solidaridad y apoyo. El que presionó para la instalación fue el presidente de este grupo de amistad, coordinador de los diputados federales del PT, quien destacó los lazos que México fue la primer nación con Rusia, tuvo en diciembre de 1926 y ahora a punto de celebrarse 132 años de esta relación y el próximo 31 de marzo también el natalicio de la primer mujer embajadora en el mundo. Ella fue la embajadora rusa en México, Alejandra Kolonati. Recordó también que recientemente el canciller ruso estuvo en nuestro país por los 130 años de la Revolución Rusa y que las relaciones comerciales aquí no tienen veto. Crecen en más de 4.783 millones de dólares anuales de intercambio, sobre todo productos químicos, fertilizantes, medicamentos, maquinaria, materias primas y alimentos. En total respeto al artículo 89 constitucional, nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, instruyó a nuestro canciller Marcelo Ebrard para que expresamente señalara que no íbamos nosotros a participar
en las sanciones económicas y de todo tipo que con motivo de este conflicto entre Ucrania y México, pero Ucrania y Rusia, disculpen, que con ese motivo pues nosotros íbamos a estar en una situación de paz y neutralidad. Bienvenida a las relaciones con Ucrania, bienvenida a las relaciones con Rusia. Acudieron solo diputados de Morena, PT y Verde Ecologista. El único priista que integra este grupo de amistad es el presidente de la mesa de decanos. Acudió y dijo enfático que el embajador ruso podrá entrar a esta su casa, la de las leyes en México, cuantas veces lo desee. Formulamos votos porque la humanidad no se enfrente en la gradualidad de los efectos de una nueva economía de guerra y pueda prevalecer la sensatez del diálogo y la diplomacia como una opción civilizada que nos conduzca a restablecer la paz y la convivencia entre las naciones y en este caso entre Rusia y Ucrania. Esto sucedía mientras afuera de ese mismo salón la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, a la que pertenece el único diputado federal descendiente de ucranianos, protestaban por la instalación, así como el PAN lo hizo por escrito rechazando lo que consideraron agravio para la paz. Y con toda consonancia, de manera pacífica y con el respeto que esta Cámara de Diputados merece, expresamos con contundencia nuestro rechazo a la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia, nuestro cariño, nuestro afecto al pueblo de Rusia, pero no a un gobierno tiránico que en estos momentos invade a una nación soberana. El embajador no los vio ni oyó, salió por la puerta trasera con regalos y parabienes. En la lente, Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Gracias, Maru. Este guiño del legislativo mexicano, no de todo, desde luego. Hablamos de los diputados del PT, del Partido del Trabajo, de Morena, del Partido Verde, aliados a morir con la Cuarta Transformación. Bueno, pues ellos este guiño han levantado polémica y han desatado indignación, como lo acaba de informar Maru, entre representantes populares de partidos de oposición, como en este caso Movimiento Ciudadano y seguramente otros más. No solo porque llega a un par de días de que se cumpla un mes de la invasión rusa a Ucrania, sino también porque la posición del gobierno de México ha sido condenar abiertamente la agresión a Moscú en el Consejo de Seguridad de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y aquí le dan por la suave los señores diputados con tal de quedar bien con esta comisión de amistad México-Rusa, que le digo, México-Rusia, que hace levantar las cejas a muchos que están en contra de este, digamos, vamos a llamarle oportunismo legislativo encabezado por el Partido del Trabajo. Ya sabemos, partido soldado de Morena y de la Cuarta Transformación. Permítanos una pausa muy, muy breve. Regresamos con usted en un momento. Vamos a conversar con Alberto Peláez. Alberto Peláez fue corresponsal de guerra en varias ocasiones por parte de la empresa Televisa. Ahora va por la libre. Tiene un canal a través de YouTube y él entiende muy bien algo que nos inquieta mucho y seguramente a usted también. El tema de la verdad, que es la primera víctima de una guerra. Entiende muy bien el tema de la propaganda que se maneja en estos conflictos. Él nos podría explicar su punto de vista y, claro, hablarnos de un libro que está presentando que se llama En la cama con Alberto Peláez. Nos dará mucho gusto platicar con Alberto después de un corte. Enlazados con el periodista Alberto Peláez, de larga trayectoria como corresponsal de México, bueno, de la empresa Televisa mexicana en España, Televisa España también, y ha recorrido medio mundo siguiendo los grandes conflictos bélicos sobre los cuales tiene experiencia periodística en lo que se refiere a cobertura. Con él queremos comentar su nuevo programa a través de YouTube que se llama En la cama con Alberto Peláez. En un momento hablaremos de esto, Alberto. Un saludo muy cordial. Bienvenido como siempre. Esta también es tu casa. Pero de entrada queremos comentar contigo el tema ardiente
que se traduce finalmente la cobertura informativa de los hechos de guerra como los que hemos estado narrando todos los días desde hace prácticamente un mes, a raíz de las llamadas operaciones militares rusas en Ucrania, que no es otra cosa que una guerra inclemente contra decenas y cientos de miles, millones de civiles ucranianos que están en riesgo de perder la vida. ¿Cómo te va, Alberto? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Pepe, muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación, te lo agradezco mucho. No tienes que agradecer. Dime, en estos casos, en este momento, ¿dónde queda la verdad detrás de la cobertura informativa de los sucesos bélicos? ¿Dónde queda la verdad? Porque he leído hasta el cansancio cientos de veces que la verdad es la primera víctima en una guerra. La verdad queda en el más profundo de las cimas. Nadie tiene verdad, todo el mundo tiene mentira, cada uno cuenta su propia verdad. Lo que ellos creen que es su propia verdad, por eso en Rusia, pero en otros muchos puntos, desaparece Facebook y Live e Instagram y tantas cosas. Y cada uno quiere contar y hacer parte de la historia a modo y manera de lo que ellos quieren. Esto lamentablemente siempre ha pasado en todas las guerras y también en esta, por parte de Rusia, pero también por parte de Ucrania. En este tipo de guerras ni hay verdad, ni hay vencedores. Siempre hay vencidos y siempre hay mentiras, lamentablemente, o verdades a medias. A eso se enfrenta un corresponsal de guerra, tú que has estado en varias y has reportado en varias estos hechos. ¿Qué hay de la propaganda, de este lenguaje bélico que se utiliza, por supuesto, alrededor de los acontecimientos y que finalmente afecta los envíos de los corresponsales? Yo la experiencia que he tenido en 20 guerras, en la cobertura de 20 guerras, desde luego efectivamente siempre había medias verdades, muchas mentiras, mucha propaganda y para mí era muy importante, en mi caso, el saber diseccionar, el ser una especie de viviseccionista de la información y en lugar de tener que diseccionar un animal, poder diseccionar bien la información para saber, claro, cuál era el punto más ecléctico, el punto gordiano desde donde pudiera informar. Otra cosa es muy difícil, pero es verdad que con esto de la propaganda, con eso de... Porque además todos los astros van hacia ese punto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Vladimir Putin, pues van buscando esa verdad a medias de que es verdad, es cierto que existe, que estaban todos los misiles apuntando a Rusia. Eso es verdad, por parte de la OTAN. Pero lo que no cuenta es que la propia Rusia tenía muchas ganas de quedarse con Ucrania hace mucho tiempo, entre otros motivos porque Kiev fue la capital del mundo eslavo mucho antes de que Moscú fuera la capital de Rusia y porque es el paso natural entre el mundo eslavo del norte, entre los antiguos vikingos, para que nos entendamos, y el mundo del Islam. Y tenía que pasar por Ucrania. Y eso también para Vladimir Putin era muy importante, Pepe. ¿Cómo debe un periodista, un enviado especial, un corresponsal de guerra, cómo debe comportarse para defender la credibilidad de su cobertura en favor, claro, de las audiencias, de los lectores, de los televidentes? Yo creo que, Pepe, contando lo que él cree que es la verdad. Porque todos los periodistas, todos los corresponsales de guerra, somos ante todo seres humanos que tenemos un espíritu, un alma y una manera de contar las cosas y de narrar las cosas. Y es francamente difícil, pero tenemos que ser los testigos entre lo que está pasando y el público objetivo. Y eso es muy serio, eso es sumamente serio. Por eso tenemos que intentar ser lo más sagrados posible en la medida en que podamos. Ahora, es verdad que uno no siempre está con el mejor, ni con el que piensa que es mejor, ni con el más poderoso. En muchas ocasiones, en Palestina, yo lo he dicho muchas veces, por supuesto que entra la parte subjetiva y por supuesto que estás con la parte más débil y más laxa y más lábil. En Palestina yo me acuerdo en muchas ocasiones, estaba en Gaza y por supuesto que en algunas de las crónicas pues fui, sin ser tendencioso, sino solamente buscando ser un ser humano bueno, un buen ser humano, ayudar en algunas coberturas a algunos palestinos, pero vamos, pasó lo mismo en la antigua Yugoslavia, cuando las huestes de Milosevic estaban queriendo acabar y de hecho habían acabado con gran parte de los bosnios, pues quieres o no, te haces mucho más cercano a la persona que lo está pasando peor que aquel que irrestrictamente entra a golpearle de manera inmisericordia. Un periodista inteligente es aquel que sabe distinguir de un hecho, sabe que la mitad es mentira y la mitad es verdad, y está dispuesto a no creer la mentira y a creer en la verdad. Pero brillante es aquel periodista que sabe distinguir precisamente
cuál es de las dos mitades la verdadera. Creo que esa es una labor importantísima que debe llevar en la mente aquel que cubra acontecimientos ciertamente complejos. Creo que de ahí nos lleva a tu programa, esto nos lleva a toda esta experiencia, traducirla en tu programa que acabas de comenzar, que se llama En la Cama, con Alberto Peláez, donde pues básicamente hablas con personajes de toda índole sobre sus verdades. ¿Cuáles son las mitades que crees? ¿Cuáles son las mitades que ignoras, que desprecias? Bueno, ese es un programa que nació hace 2 meses a través de mi mujer, de Mónica, que es una mujer muy creativa. Me dijo, ¿por qué no hacemos un programa de entrevistas en el canal de YouTube? Y le dije, bueno, ¿por qué todo el mundo hace entrevistas? Entonces me dije, Mónica, bueno, pero podríamos hacer un tipo de entrevista que fuera nueva, porque se me había ocurrido hacer un programa que se llame En la Cama con, y hacer las entrevistas en la cama, donde descansa, donde duerme el entrevistado, que son hasta ahora los 10 que he hecho, los 11, todos son auténticos líderes de opinión, cada uno en sus ramas, y dije, pues tiene muy buena pinta. Entonces, efectivamente, empezamos a hacer entrevistas. ¿Por qué en la cama? Porque es la parte más íntima del ser humano. Porque desde la cama puedes hacer preguntas. Cuando vas a descansar, descansas, tienes que estar en paz contigo mismo. Tienes que buscar en las cimas del ser humano, en las entrañas, para poder descansar, para estar bien, para estar a gusto, para saber cómo es tu colchón, porque tu colchón es el reflejo del alma de cómo es tu propio descanso. Y todas las preguntas van desde ahí y luego me cuentan lo que quiere cada uno. Y la verdad es que el ejercicio ha estado realmente espectacular. Han sido 11 entrevistas ya, todas ellas de gente muy conocida, mexicana y españoles, y han aceptado, afortunadamente, el que yo pueda entrevistarles en la cama de todos ellos, y es En la Cama con Alberto Peláez. ¿Dónde podemos ver este programa, por cierto? A partir del 2 de abril, Pepe, en mi canal de YouTube, Alberto Peláez TV, la A con mayúscula, la P con mayúscula y TV con mayúscula. Alberto Peláez TV, y luego en las diferentes redes sociales que tengo, en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Pero y espero que después del esfuerzo que estamos haciendo Mónica y yo, pues pueda ser un éxito, porque creo que es algo novedoso y algo que está costándonos mucho trabajo, pero es algo que es sumamente satisfactorio, Pepe. Tú eres español, casado con mexicana. Entiendes muy bien la relación entre, desde luego entre ustedes, pero entre las dos culturas, los dos países que tienen mucho en común. ¿Cómo estás mirando la relación que tiene ahora el gobierno mexicano con ciertos representantes de la economía española a los cuales ha decidido el presidente de México, López Obrador, poner en pausa? ¿Cómo están mirando ustedes desde España y también desde México? Porque tú estás, ¿verdad?, con un pie en cada continente. Yo creo, Pepe, que con la serenidad que tiene que prevalecer en situaciones así, ¿no? Hay que tener en cuenta que en México hay más de 7.000 empresas españolas que mueven mucho dinero, que están apostando por México, que no todas las empresas españolas, como dice el señor presidente en la mañanera, son todas corruptas, ni mucho menos. Es verdad, hay ciertas cosas que dice que tiene razón. Cuando él da nombres y apellidos de empresas españolas que efectivamente cometieron muchas irregularidades, eso es cierto. Y es innegable, pero eso no quiere decir que tengas que dejar esa sospecha de duda en el resto de las empresas españolas que vienen con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, a dejar sus emolumentos, y no solamente eso, sino para crear puestos de trabajo. Yo creo que España y México son dos países mucho más importantes, mucho más grandes que los gobernantes que tengan, ¿no? Y yo creo que los españoles que hemos venido desde siempre hasta ahora, salvo casos deshonrosos, creo que todos hemos venido con la verdad, con la honestidad por delante, y a un país que es extraordinario. El general Cárdenas ya abrió los brazos, y nos abren los brazos todos los días. Yo creo que no hay que darle más importancia de la que creo que realmente tiene. Yo creo que el presidente López Obrador, que con mucho tino, porque es un hombre sumamente inteligente, lo hace de cara a un electorado que tiene, que le reditúa desde el punto de vista electoral. Yo estoy seguro que en el fondo él no creo que piense según como lo verbaliza en las mañaneras, y creo que es una persona en ese aspecto bien intencionada, y si lo está haciendo es porque le interesa tener esos réditos políticos, pero yo no creo que haya nada en contra del presidente contra España. Al contrario, su abuelo era español, y en fin, tiene tantas concomitancias con España, su propia consanguineidad, Pepe. Todos, tú y yo, seguro que si hurgamos en nuestro ADN, somos primos, segundos, terceros o cuartos.
Porque es así la sangre del español y del mexicano. Y al contrario, creo que hay que sentirse profundamente orgulloso de tener esa consanguineidad. Yo soy español y me siento profundamente orgulloso de ser español, de Madrid, pero también soy mexicano, me siento profundamente mexicano y creo que sería lo más sabio el poder tener el crisol de las dos culturas, Pepe. Pues te agradezco mucho la franqueza, la sinceridad y la oportunidad de esta conversación. Nos interesaba tu punto de vista para recordar momentos clave de un informador de tu nivel, cubriendo acontecimientos bélicos, analizando las verdades a medias, las mentiras completas, analizando el compromiso con las audiencias, los lectores, en fin. Y ahora pues estaremos contigo pendientes con tu programa en YouTube, En la Cama con Alberto Peláez. Que tengas mucho éxito, es nuestro mejor deseo sincero. Que estés bien, te mando un abrazo y no nos despedimos, sino quedamos pendientes de vernos pronto nuevamente. Igualmente, Pepe, gracias y muy buenas noches. Gracias por todo. Igualmente, gracias. Para servirte, Alberto Peláez, periodista, analista internacional, por supuesto. Una pausa muy breve, volvemos. En un momento estaremos enlazados con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Y vamos a estar con él con dos temas por el mismo boleto, como en las viejas matinés cuando éramos niños. ¿Por qué? Porque nos importa mucho su comentario derivado de la protesta que ha generado entre actrices, actores, cantantes y ambientalistas la construcción del Tren Maya. Estos actores, en fin, se han unido, estos famosos, se han unido en la campaña Sálvame del Tren. Buscan hacer un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para detener la construcción del tramo 5 del Tren Maya y concientizar sobre el impacto ecológico que va a provocar. Incluso se está difundiendo un video a través de redes sociales. Y se debe a que este tramo 5, dicen ellos, atenta contra la salud de los ecosistemas y su biodiversidad, a la conservación de la fauna, así como de los mantos acuíferos que son fundamentales para el atractivo turístico y para la naturaleza. De esta forma, Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Omar Chaparro, Bárbara Mori, Rubén Albarrán, el líder de Café Tacuba, claro, Natalia Lafourcade, Saúl Hernández, Ana Claudia Talancón, se sumaron para pedir que se detengan los planes del presidente a través de este video. Le ponemos este video para que comprendamos todos de qué se trata. El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural. Ya se han talado cientos, miles de árboles y podrían ser millones más. Se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes. Y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta Tierra. Y se estima que se desarrollaron a lo largo de 2 millones de años. No podemos destruirlos. Sería imposible recuperarlos. Le estamos quitando su casa a miles de especies nativas. Estamos quitándonos nuestra propia casa. No somos sus adversarios. Somos mexicanos y queremos la vida para todos nosotros. No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley. Tu tren Maya, sí necesitamos de nuestras selvas, sí necesitamos de nuestros ríos, de nuestros cenotes, del agua, de la vida. Presidente, no hay prisa. El tramo 5 pasará sobre ríos subterráneos, cuevas y cenotes, un ecosistema único y el más extenso en el mundo. Necesitamos proteger nuestro patrimonio nacional. Lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos. No necesitamos un tren, necesitamos conservar nuestro territorio. Y queremos frenar el daño a la península. Si no es hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? La Riviera Maya nos los está pidiendo a gritos. Todos juntos por México. Salvemos la selva, salvemos el agua. Esto es parte fundamental de este video, le digo, en donde aparecen actrices, actores, cantantes, ambientalistas, muy conocidos la mayoría de ellos, por supuesto. Greenpeace México
está recaudando firmas, igual que Change.org, de acuerdo con el portal Animal Político. ¿Qué dice el presidente de la República a todo esto? Bueno, pues el presidente hoy en la mañanera reclamó por este video que se llama Sálvame del Tren, donde Ernesto Derbez, principalmente, Rubén Albarrán, ya lo vimos, el de Café Tacuba, reclamaron por la construcción del Tren Maya. Ahora es el Tren Maya. Convencen o contratan a artistas, ¿no?, a pseudoambientalistas, supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente, y empiezan una campaña, ¿no?, contra del Tren Maya. Primero, estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Maya. 200,000 hectáreas de árboles. El presidente López Obrador reclamó que tantas y famosas figuras no hayan protestado por el daño al medio ambiente en su momento cuando se construía, comenzaba a construirse el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, allá en el lago de Texcoco. Dijo que los participantes en el video están supuestamente preocupados por la defensa del ambiente, pero no protestaron por las obras de otros gobiernos. Esto es sospechoso, dice, los contrataron, es una campaña de nuestros adversarios. También hoy aparece, y este es el segundo boleto que le vamos a pedir, nos comente el doctor Elizondo. Hoy aparece, desde el 18 de marzo apareció otro video. Un video donde Morena crea una red de comunicadores del pueblo para difundir los logros del presidente de la República. Busca difundir con información veraz, objetiva y oportuna los temas del acontecer nacional, lo cual me parece muy, muy necesario. Me parece muy bien, estar en todo su derecho. El senador por Zacatecas, José Narro, y las diputadas María de los Ángeles Huerta del Río y Claudia Yáñez Centeno detallaron que esta red de comunicadores cuenta con unos 500 integrantes de todos los estados de la República. Y ayer la organización presentó un manifiesto asegurando que han emprendido ya la batalla contra la desinformación y el ataque sistemático al que está sujeto el presidente López Obrador, así como el proyecto de la autodenominada Cuarta Transformación. Mediante un video que le voy a poner enseguida y un comunicado lanzado en las redes sociales, los integrantes de esta red de comunicadores del pueblo refirieron que son un grupo amplio, plural y diverso de ciudadanos de a pie, representantes populares y otros portavoces y conocedores del oficio y del trabajo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Dice que hay que combatir a los informadores de los medios tradicionales de comunicación, a Carlos Loret, a López Dóriga, a Héctor Aguilar Camín, a Carmen Aristegui, a Carlos Marín. Bueno, ¿para qué le sigo? Mejor escuche usted el video y lo que contiene. ¿Quiénes somos los comunicadores del pueblo? No somos brazo armado de nadie. Somos pueblo organizado, plural y diverso, donde cabemos todos los que nos oponemos al sargazo informativo. No nos paga nadie. No tenemos amo a quien servir. Estamos aquí porque creemos en el proyecto de la 4T y en AMLO. Para los buscadores de sospechas y cajas grises, no somos lo mismo. Que sepan que no somos Loret, López Dóriga, Ciro ni Aristegui. Más bien, somos un esfuerzo colectivo, hecho con lo que se puede y, por supuesto, emanado del pueblo. Estamos ya hartos de los que mienten todos los días, que difaman, confunden, embisten y que han usurpado los medios de comunicación. Medios que son bienes públicos, no son de ellos. Bueno, más o menos por ahí va la canción que nos están cantando en este momento los integrantes de la red que le digo de los comunicadores del pueblo. Me gustaría pedir su opinión sobre los dos temas: la protesta de los famosos contra la quinta etapa del Tren Maya y el anuncio de la creación de esta red de comunicadores del pueblo. Creo que Carlos Elizondo Mayer Serra, comunicador institucional, liberal,
tendrá mucho que comentar. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué te parece, Carlos? Nos van a llevar al paredón, metafóricamente hablando. Buenas noches, Pepe. Primer boleto. Son muy claros estos artistas, estos famosos, de decir, no somos sus adversarios. Oímos esa parte del video. Y lo que están pidiendo es lo que toda obra debería de tener, Pepe. Un claro estudio de impacto ambiental. Y el Tren Maya, hecho con las prisas, recordemos, Pepe, que el trazo original iba a ir de Cancún a Tulum por lo que es hoy la carretera. En el centro incluso ya estaban poniendo algunas de las pilotes, estaban haciendo los hoyos. ¿Y qué se encontraron, entre otras cosas, Pepe? Que el suelo es muy difícil, por esos cenotes a los que hacen referencia, y entonces dieron esta vuelta para la cual están talando miles y miles de árboles, y ya habían habido varios reportajes que muestran que ahí hay este sistema de cenotes. De lo que se trata, Pepe, yo creo, en la política plural y diversa de la cual nos habla el segundo video que escuchamos, es de hacer los estudios ambientales correspondientes, de estar seguro que no se van a dañar esos ecosistemas. No tenemos prueba de que ese trazo esté debidamente avalado por los estudios ambientales correspondientes. Y el problema de fondo es con lo que termina el video, y es que el presidente prefiere terminar pronto una obra a terminarla bien. Y es un tren que ya está totalmente fuera de presupuesto, que ya no pasa por las ciudades por las que tendría que pasar, le da la vuelta a Campeche, a Mérida, también le va a dar la vuelta a Playa del Carmen, porque se fue improvisando en el camino, y esas obras terminan, Pepe, corriendo el riesgo de ser mucho más caras y mucho menos útiles de lo estimado originalmente. Pero para el presidente son clave, y creo que para este grupo plural que celebro como tú, Pepe, qué bueno que haya distintas voces, todas las voces, como dice este programa, pero sin duda de lo que se trata es que esas opiniones pues vengan avalados con información, con análisis. Nos estamos acostumbrando, Pepe, a la mentira. El caso extremo es, por supuesto, el presidente Putin. Habrás oído quizá al embajador de la Federación Rusa ante la ONU diciendo que esas escenas que veíamos de Kiev, de bombardeos en un hospital, había sido autoprovocado por los ucranianos para hacerse daño y hacerse los mártires. Estamos en el mundo de la posverdad, entonces es muy importante que todos participen, pero es muy importante que se haga con la información, con las bases, con los datos adecuados. Hay en el Estado mexicano muchas fuentes de información muy potentes. El grueso de las veces que nosotros utilizamos cifras son del INEGI, son de estudios oficiales, etcétera. Lo que no se vale es que los estudios digan una cosa y uno afirmar lo opuesto. Ojalá que sean rigurosos y contribuyan a un mejor debate, porque como dijeron, esto está abierto a todos. Muchas gracias, Carlos. Gracias por el comentario, como siempre. Un saludo cordial. Un abrazo. Igualmente, gracias, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Y bueno, pues es lo que está pasando, es lo que es noticia y es una realidad. Bienvenido esta red de comunicadores del pueblo, que va a enriquecer, claro, el diálogo y el debate. Bienvenidos, desde luego, pero sin fanatismos, por favor, ni de un lado ni del otro. Pausa, volvemos. Ya hemos mencionado, tocado los temas fuertes que manejó el presidente de la República desde Palacio Nacional hoy en la mañanera, pero hubo otros que no dejan de ser también llamativos. José Luis, tú los tienes a mano. Así es, Pepe. Bueno, primero comentarte que por la tarde el presidente de la República fue a macanear, como él le llama, fue a jugar béisbol porque dice que después del cateterismo al que fue sometido, pues le recomendaron hacer ejercicio. Eso fue por la tarde. Pero en la mañana hubo varios temas, como bien ya comentaste, que son de gran interés. Y quiero empezar también a recordar algo que sucedió por ahí del año 1999-2000, cuando el que fuera presidente de México, Vicente Fox, propuso esto del cambio en el horario de verano. En aquel entonces López Obrador se opuso a esta posibilidad, siempre ha dicho que está en contra de que haya un cambio en el horario de verano, y hoy por la mañana, en la conferencia en Palacio Nacional, lo volvió a decir y con estas palabras. Se está haciendo una revisión y sí lo vamos a analizar a fondo y pronto vamos a tener ya una respuesta para explicarle bien a la gente, porque desde que estábamos nosotros en la
oposición. Hay malestar en la gente porque no se consultó, se habló de ahorros, pero no se demostró de que realmente se ahorrara en energía eléctrica. Ahora queremos ver si existen esos ahorros y exponerlo, dar a conocer de que sí hay ahorros y comparar si existen esos ahorros con daños que se puedan causar por los cambios de horario. Ahora, José Luis, el asunto del cambio de horario, bueno, de que arranca el próximo 3 de abril, va a haber que adelantar una hora el reloj, si mal no recuerdo, pero no descarta el presidente trabajar, como acaba de decir, para ver realmente qué tanto se ahorra o no se ahorra, etcétera, y en todo caso, pues eliminar lo que es lo que quiere. Yo recuerdo muy bien, José Luis, cuando López Obrador, cuando salió esto a la luz, López Obrador, tú lo dijiste ya, fue un gran oponente a ello, y dijo, miren, a mí no me vengan con sus cuentos del ahorro y del cambio de horario y quién sabe qué. A mí, yo estoy acostumbrado a dormirme con el canto del grillo y a despertarme con el canto del gallo. Y háganle como quieran. Y pues eso te da a entender que esto no ha cambiado, su manera de ver las cosas no ha cambiado y seguramente no va a modificar aquello que está operando desde 1996, que es cuando en abril se adelanta una hora el reloj y en octubre se atrasa una hora el reloj y entonces así son las cosas. Bueno, pues hay que entenderlo. Eso es parte, pero también habló de garnachas y tlayudas y no sé qué, ¿no? No, y además, volviendo al tema del cambio de horario, Pepe, ¿qué tan trascendental puede ser para nuestro país algo que tiene muchos años más de implementarse en Europa, de implementarse en Estados Unidos y que ya ni siquiera es tema de debate, ya es algo que está establecido y que no hay un dirigente que se esté cuestionando si realmente vale la pena o no tenerlo, como que es regresar a algo que ya realmente no es necesario en la vida, como él dice, en la vida pública del país. Pero bueno, ahí está este tema. Y lo que decías de las garnachas, todos lo recordamos. Vimos las imágenes ahí en el aeropuerto Felipe Ángeles de la señora vendiendo tlayudas y pues no a todo mundo le gustó esto. En un aeropuerto que no tiene todavía locales para venta de alimentos o de bebidas, la señora aprovechó el tiempo, se metió con su canasta con tlayudas y hasta los de la Guardia Nacional le compraron. Bueno, pues el presidente propone venta de garnachas en el nuevo aeropuerto, el aeropuerto además internacional, Felipe Ángeles, dio su visto bueno para que en este aeropuerto, que fue inaugurado el lunes, se vendan doraditas, tlacoyos y picadas, alimentos que calificó de nutritivos, así lo dijo. Ojalá y en el aeropuerto, yo también coincido con eso, y pues aunque no les gusten las garnachas y las picadas, ¿sí? Y las tlayudas, o sea, ya quisieran, es lo más nutritivo que puede haber. Lo más nutritivo son carbohidratos, es proteína y vitaminas. Y los nutriólogos saben de esto. O sea, es la combinación, porque es el maíz, sí, el maíz es carbohidrato, el frijol es proteína y le ponen salsa y el queso, que también es proteína. Las salsas, no de lo de veras que los fifís. Sí, 1 o 2 lugares para esta comida tan exquisita, suculenta. Pues Pepe, hay que recordarle al señor presidente que somos el país con la tasa de obesidad más grande del mundo, con niños obesos y con niños con diabetes a consecuencia de la obesidad, consecuencia de una mala alimentación, así que bueno, ahí está la cátedra de nutrición. Pero no le eches la culpa a las tlayudas y a los tlacoyos, perdóname, échasela a los alimentos procesados, ya sabes, a los alimentos llamados chatarra, a los refrescos que revientan de azúcar, esa es la verdadera causa de la enfermedad más grave que padecemos los mexicanos, que es justamente la diabetes, que deriva de una obesidad mórbida, etcétera, etcétera. Pero no es culpa de la vitamina T. Tú sabes cuál es la vitamina T, ¿no? Sí. Tacos, tortas, tamales, tlacoyos, tlayudas. ¿Qué tostadas. más? Tostadas. Exacto.
Es la vitamina T, esa sí es fundamental, pues, pero sí engorda. Pues gracias, estamos viendo todo eso. Vete a comer una tlayuda mientras hablo con Diego, sí, por favor. En un momento. Está Diego Fernández de Ceballos contactado en este momento, vía telefónica, a quien le quiero preguntar, ¿tú qué prefieres? ¿Vitamina T o tortas gringas llamadas hamburguesas, querido Diego? Un saludo muy cordial, muy buenas noches. Igualmente, José. Desde luego, escucho con la ironía que ustedes manejan, la locura que está en Palacio. Pero bueno, lo cierto es que ya terminó, como tú lo dices, con garnachas y tlayudas, el fandango con el que se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles. Ya terminó el fandango. Se cumplieron con él los dos propósitos principales del gobierno. Primero, el pueblo bueno, ese que no vuela, pudo mirar y admirar, así haya sido, por un momento, a su Alteza pequeñísima sobre las nubes. Era su fiesta, era la fiesta de él. El segundo propósito, que esa inauguración ciertamente sirvió para recordarnos quién manda en México y quién manda sobre México. Claro que yo en lo personal deseo que esa obra sea útil, que ese aeropuerto sirva, pero como observador, no como perito porque no lo soy, me sumo a los escépticos. ¿Por qué? En primer lugar, porque debemos dudar de que ese aeropuerto resulte rentable. Porque otra vez el gobierno nos está mintiendo al decir que el aeropuerto Felipe Ángeles nos costó 75,000 millones de pesos. Eso no es cierto, José. Eso será lo que costó su construcción, pero a esa cifra se deben agregar los muchos miles de millones que se están gastando en las vialidades, y también se deben agregar 100,000 o 200,000 millones más que costó la cancelación del aeropuerto de Texcoco, porque sin estos gastos adicionales no tendríamos hoy la maravilla del Felipe Ángeles. Lo primero que debiera responder el gobierno es si no hubiera sido mejor dejar que el de Texcoco se terminara. Eso sí, con el de Texcoco, para satisfacer por muchos años la demanda aeronáutica de la Ciudad de México, de pasajeros y de carga, que de ninguna manera se va a lograr con la carísima ampliación hecha en el de Santa Lucía y muchas cosas más que le falta invertir en este nuevo aeropuerto. Además, José, por la imposibilidad del uso simultáneo del aeropuerto Benito Juárez con el Felipe Ángeles en las salidas y las entradas de los aviones, poco será lo que mitigue la saturación que viene padeciendo el primero, o sea, el Benito Juárez. Lo cierto es que la visión de este gobierno solo le alcanzó para tratar de mitigar la saturación de un aeropuerto que se construyó, José, hace 91 años, el Benito Juárez. Pregunto, ¿de verdad alguna persona de buena fe puede creer que la ampliación hecha al aeropuerto militar de Santa Lucía es lo que requiere la capital de México? Esa es nuestra proyección como país frente al mundo. Así seremos más y mejor competitivos. Así, con este aeropuerto Felipe Ángeles, de verdad impulsaremos el turismo y el comercio que tanto necesita México. Por cierto, los que quieran conocer los dos argumentos en pro y en contra del aeropuerto Felipe Ángeles, les recomiendo las dos charlas que tuvo ayer y antier en Milenio con Carlos Marín, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes Jiménez Ispriu, quien me pareció un hombre intelectualmente honesto y fiel a sus convicciones.
de este exsecretario a favor del aeropuerto. Y también recomiendo que vean la charla del propio Marín hoy en la noche, también en Milenio, donde aparecerá la otra cara de la moneda. Por lo pronto, José, me quedo con los que felicitan al ejército por su denodado esfuerzo al cumplir las órdenes que recibieron de su jefe supremo. Pero también me sumo a los que insisten, después de esta inauguración, en la urgencia de construir un nuevo aeropuerto, como lo necesita y como lo merece México, como lo necesitan los mexicanos de hoy y como lo exigen desde ahora, sin duda, las nuevas generaciones. Gracias, Diego, como siempre. Gracias, adiós. Adiós, gracias, Diego Fernández de Ceballos, su bitácora de la resistencia. Mire, sobre el tema del aeropuerto, Ana Elizabeth García Vilchis, la encargada de la sección tan gustada, esta de quienes quieren las mentiras de la semana, dijo que el lunes se destapó una ola de racismo y de clasismo con la venta de tlayudas en la ceremonia de inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Dijo que la venta tradicional de este sabrosísimo, sí, platillo oaxaqueño se hizo afuera del complejo aeroportuario y no adentro, como si eso fuera lo más importante. En fin, García Vilchis dijo que ante la falta de argumentos por parte de la oposición, cualquier cosa es buena para mentir y criticar al gobierno federal, pues como lo hace Diego y como lo hacen muchos otros. Esto dijo García Vilchis. A falta de argumentos, cualquier cosa es buena para la oposición, para mentir, criticar y mostrarse de cuerpo completo. Aquí vamos a ver los tweets. El primero dice: la base aérea de Xancla Lucía. Otra usuaria: no podía faltar las tlayudas en el AIFA. Me da tristeza que nunca vamos a ser un país de primer mundo. Somos la cultura del tianguis y la garnacha. Yo diría a mucha honra. Es lo que dicen en Palacio Nacional. Aquí, todas las voces. Pausa, volvemos. Informa usted que murió Madeleine Albright, la primera mujer secretaria de Estado en la historia de los Estados Unidos. Ella fue la secretaria de Estado muy cercana al entonces presidente William Clinton. Madeleine Albright, la primera mujer secretaria de Estado de Estados Unidos, ha muerto este miércoles a la edad de 84 años. Albright, quien antes de ser la mayor representante de la diplomacia estadounidense, entre 1997 y 2001 fue embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas y fue una figura central en la segunda administración del expresidente Bill Clinton. Defensora de la expansión de la OTAN, presionó para que la alianza interviniera en la guerra de los Balcanes, al mismo tiempo que buscó reducir la proliferación de armas nucleares. En el año 2000, suya fue la primera visita de un representante de la Casa Blanca a Corea del Norte tras la guerra de la península entre 1950 y 1953, en un intento por frenar las aspiraciones nucleares del por entonces gobierno de Kim Jong-il. Murió Madeleine Albright, todo un personaje en la política y la diplomacia estadounidense. Estamos recordando también que hoy se cumplen 28 años de la muerte de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia, asesinado en Lomas Taurinas, allá en Tijuana. José Luis, tú tienes más datos. Sí, para recordarlo, allá en Tijuana, apenas 20 militantes del PRI se reunieron para recordar al excandidato presidencial, quien fue asesinado hace 28 años. Se congregaron en la Plaza de la Unidad y Esperanza, esto en Lomas Taurinas, donde se cometió el asesinato. En el Senado de la República se le recordó con un minuto de silencio y en más de 30 ciudades de Sonora se rindieron homenajes también al político sonorense. También comentarles que en una conferencia el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, no se descartó que la reforma eléctrica pudiera votarse antes de las elecciones de junio, aunque subrayó que deben escucharse las propuestas de la oposición, ya que no la votarán en sus términos. Además, el diputado del PRI recordó que Morena y sus aliados no tienen la mayoría para aprobar la reforma constitucional, por lo que deberán llegar a acuerdos con la oposición. En otras cosas, rápidamente les comentamos que anoche hombres armados atacaron a policías de Michoacán, esto en el municipio de Zaguayo.
El saldo, un oficial muerto y otro herido. La agresión se registró en un módulo de vigilancia ubicado en el entronque que conduce a la comunidad de Venustiano Carranza. En ese punto se encontraban en labores 3 elementos policiales a bordo de la patrulla. Los agresores circulaban a bordo de una motocicleta. Y por último, nada más comentarles que hay un incendio que sorprendió a un paraje del Cerro de Tepoztlán, que ardió en llamas desde la madrugada de este martes. Su combate ha sido muy difícil por los vientos que soplan con fuerza en esa parte del macizo montañoso. Así lo reportaron autoridades municipales. Bueno, pues esto es parte, sí, todo esto fue provocado por un sujeto que, según las autoridades, iba, pues ahora sí que hasta el tronco o hasta el chongo de drogas y que ya está detenido. En fin, eso es lo que han comentado las autoridades del estado de Morelos, y Protección Civil sigue batallando con 102 combatientes entre brigadistas especializados y voluntarios capacitados que están tratando de contener el fuego. Una pausa muy breve, volvemos. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.